only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah. In the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. That's alright. Come on, y'all. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los voluntarios, a todos los militantes de Podemos que han hecho posible este acto. Gracias a los círculos y a las gentes de Galicia, a las gentes de Asturias, a las gentes del País Vasco, a las gentes de Aragón, a las gentes de Cataluña, a las gentes del País Valenciano, a las gentes de Murcia, a las gentes de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Baleares, de Ceuta, de Melilla, de Canarias y también a la gente de Madrid. Muchas gracias por estar aquí y por hacer este acto posible. Y me he dejado Cantabria. Un abrazo muy fuerte a la gente de Cantabria y a la de Extremadura. Quería... Navarra, he dicho Navarra después de Euskadi. Y Andalucía también, por supuesto. Que saluden los círculos de Andalucía. Antes de responder a las preguntas, quería reflexionar algunas cosas con vosotros y vosotras. Quería daros las gracias, en primer lugar, por ese referéndum. El referéndum fue una idea mía y después lo hablamos en el Consejo Ciudadano de Podemos, pero lo importante fueron las más de 150.000, las casi 150.000 personas que participasteis, dando una enorme lección. Cuando a veces tenemos dudas, no se nos puede olvidar nunca más que hay que preguntar a los militantes, que hay que preguntar a los inscritos, que hay que preguntar a los círculos. Muchas gracias por hacernos recordar cuál es el camino que tenemos que seguir. Quería reflexionar con vosotros sobre algo que ya se ha anunciado en muchas partes. Se dice que esto es un acto de tipo preelectoral. Y yo quiero coger el toro por los cuernos y decir que sí, que probablemente vayamos a elecciones y que no tenemos ningún miedo. Pero quiero reflexionar con vosotros el porqué. ¿Sabéis por qué vamos a elecciones? Porque las élites económicas de este país, los que han mandado siempre en este país, establecieron una línea roja, una prohibición. No se podía consentir un gobierno en el que estuviera Podemos. Por eso vamos a elecciones. Sin embargo, hay algo que pronosticaron las élites y que no ha ocurrido. Las élites querían una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y sabéis por qué eso no ha ocurrido? Porque estamos nosotros y nosotras, y porque saben que con la existencia de una fuerza política como esta hay cosas que se hicieron en el pasado que ya no se pueden volver a repetir, porque la gente no iba a consentirlo. Por eso hemos llegado a una situación que hay que decirlo con toda claridad, que es una situación de empate. ¿Y cómo se resuelve un empate cuando dos equipos de fútbol juegan una primera vuelta y han empatado? Con una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta estamos obligados a desempatar. Y yo os digo aquí, para desempatar tenemos que demostrar que se puede patear el tablero otra vez.
Seguramente estamos llamados a ejercer el liderazgo en las próximas semanas y en los próximos meses. Y ejercer el liderazgo es muy difícil, y lo primero que implica, lo que he aprendido yo con vosotros y con vosotras en estos años, es que el liderazgo a veces ejerce sabiendo ser generosas. Para ser líderes hay que ser generosas. Yo he escuchado muchas veces a muchos de vosotros decirme, dales duro, y es verdad que a veces hay que dar duro, pero a veces hay que reconocer que cuando uno se equivoca no pasa nada por pedir perdón. Y a veces hay que ser capaz también de tender la mano a otros compañeros y compañeras cuando lo que está en juego es el futuro de tu país. Van a decir cosas muy duras de nosotras en las próximas semanas. Van a seguir hablando de crisis interna de Podemos. Y yo digo aquí, estoy orgulloso de las diferencias que en Podemos nos han hecho fuerte. Estoy orgulloso que en Podemos podamos contar con gente como Miguel Urbano, como Teresa Rodríguez. Habremos pensado diferente a veces, pero estoy orgulloso de contar con gente como ellos y como ellas. Estoy orgulloso de contar a mi lado con Íñigo Errejón, aunque a veces pensemos diferente. En Podemos nadie somos imprescindibles y no sobra nadie. Y estoy orgulloso de tener a mi lado hoy aquí y de tener a mi lado en esta campaña que seguramente empieza pronto a Pablo Echenique. No siempre pensamos igual y precisamente por eso juntos somos más fuertes. Sí se puede. Liderar es saber reconocer que diferentes identidades, diferentes culturas, incluso diferentes organizaciones pueden caminar juntas. Hicimos algo grande el 20 de diciembre, pero lo hicimos también gracias a personas como Ada Colau, como Ernest Urtasun, como Mónica Oltra, como José Manuel Beiras, como Yolanda Díez. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por caminar junto a nosotros. Hay mucha gente que se pregunta si vamos a ponernos de acuerdo con Garzón y su gente. No lo sé, pero os digo aquí que por nuestra parte lo vamos a intentar, porque liderar es intentarlo. Respeto que haya compañeros y compañeras que piensen diferente, pero a mí no me elegisteis secretario general para enarbolar y ondear la bandera morada. A mí me elegisteis secretario general para empujar y tener más cerca el cambio en nuestro país. Y para eso a veces hay que intentar ser más y a veces hay que asumir ese papel que tenemos en este momento histórico y que implica intentarlo. Y quiero también desde aquí tender la mano a los socialistas. Yo sé que algunos de sus dirigentes están diciendo cosas muy gruesas sobre nosotros y lo van a seguir haciendo, pero liderar es ser generosos. Yo sé que hay mucha gente en el Partido Socialista que se muere de vergüenza del pacto que hicieron con Ciudadanos y que querrían estar gobernando con nosotros. A esa gente les vamos a tender la mano siempre. Y si dentro de unos meses hay una nueva coyuntura en la que somos nosotros los que tenemos que liderar un gobierno del cambio, les tenderemos la mano y les hablaremos de igual a igual, porque liderar es ser generosos. Y a esas personas del Partido Socialista les vamos a tender la mano siempre. Ojalá que rectifiquen, ojalá que no vuelvan a pactar con los que hasta hace nada llamaban las derechas. Ojalá pueda haber en este país un gobierno sin el Partido Popular Azul y sin el Partido Popular Naranja. Y por último, quiero tender la mano también
a los más importantes, a todas esas personas anónimas que están dudando, que a lo mejor no se identifican con nuestros colores, que a lo mejor provienen de culturas políticas muy distintas a las nuestras, pero que son gente de orden, porque nosotros estamos obligados a ser la fuerza política del orden, la que tiene claro que lo único que tiene la gente humilde son las leyes. Los poderosos tienen mucho dinero y se lo intentan llevar a Panamá, donde no hay leyes. La gente humilde solamente tiene la ley. La gente humilde no puede pagarse hospitales privados, tiene que ir a la sanidad pública. La gente humilde no se puede pagar colegios privados, necesita que haya instituciones públicas que aseguren la educación. La gente que necesita de lo público, la gente que necesita de las instituciones, la gente que necesita del Estado, la gente que necesita del orden frente al desorden que esos privilegiados antisistema con cuentas en Panamá nos han llevado al desastre, tiene que encontrar en esta fuerza política un instrumento para que al menos se cumpla la ley. Hace falta romper el empate, y para romper el empate no sobra nadie, y si nosotros estamos llamados a liderar ese cambio, tenemos que ser generosos y generosas. Y a mí me pedisteis que fuera vuestro secretario general, y estaré encantado de ser presidente del gobierno, pero en cualquier caso, mucho más importante que eso, es que este país pueda tener un gobierno decente y un gobierno de cambio, porque hoy una vez más habéis vuelto a demostrar que Podemos no somos nosotros, Podemos no son sus cargos públicos, Podemos no son sus dirigentes, Podemos es la gente que no se deja engañar y que quiere devolver la dignidad a nuestro país. Buenas tardes. Es un placer estar aquí y ver este anfiteatro lleno de gente, y es un placer también cuando pasa alguna nube, porque menuda calor. Yo os voy a hablar un poco de organización, pero prometo que solo un poco. Como sabéis, yo siempre he sido muy friki del tema, y a lo mejor es por eso, entre otras cosas, que el jefe me ha encargado este nuevo marrón, esta nueva tarea. Bueno, a lo mejor es por eso, o a lo mejor es por vicio. Alguna vez me ha parecido ver en sus ojos un brillo malévolo cuando me encarga una tarea nueva. No, ahora en serio. Está claro, yo creo que está claro, mucha gente de los círculos estáis aquí, que en Podemos hay algún problemilla organizativo. Si habéis leído la prensa, sabéis que lo llamamos crisis de crecimiento, que tenemos que arreglar. Y lo digo también directamente. No sé si habéis visto recientemente un montaje que circula por las redes, que Pablo está representado como un Jedi y a su lado tiene a R2D2. Veo que lo habéis visto. Pues bien, yo tengo que decir que además de las risas, me sentí muy honrado, porque R2D2 es un personaje que no hace mucho ruido, que no busca protagonismo, y que va arreglando las cosas callado y despacito, ¿no? Y yo creo que eso hace falta que tengamos en esta organización. Y lo mejor de todo es que no hablamos solamente de dejar de hacer cosas que no estamos haciendo del todo bien, sino que también hablamos de afrontar con ilusión una oportunidad enorme que tenemos, que es la oportunidad de hacer las cosas mucho mejor, e incluso de hacer algunas cosas mágicas que todavía no habíamos hecho. Y yo la verdad es que me lo imagino. Yo me lo imagino.
Yo me imagino asambleas en las que en lugar de hablar de lo interno, en lugar de hablar de burocracia, hablamos de ganarle las elecciones al Partido Popular, hablamos de ayudar a los refugiados, hablamos de ayudar a la gente de nuestro barrio, hablamos del programa electoral, hablamos de cómo hacer que el círculo sea cada vez más grande. Yo me lo imagino y yo creo que lo podemos conseguir y yo creo que lo tenemos que conseguir. Yo me imagino a los representantes públicos haciendo mejor aquello que no hemos hecho tan bien. Me los imagino contándole a la gente, como hicimos el otro día en Aragón, todo aquello que estamos haciendo en los parlamentos, que muchas veces con todo ese trabajo se nos olvida y no tenemos tiempo, y en el momento que los contamos la gente alucina y nosotros alucinamos más todavía. Yo eso me lo imagino también. Yo me imagino también una organización más femenina y más feminizada. Una organización en la que el ambiente en nuestras asambleas, en nuestros círculos, sea como el del salón de casa por la noche calentito con una peli. Un ambiente acogedor en el cual queramos estar simplemente por estar. Simplemente por estar. Yo pongo un ejemplo siempre, que es de esas iglesias norteamericanas donde cantan gospel, ¿no? Que lo de menos es el motivo por el que están ahí. Están ahí porque se lo pasan bien, porque se quieren, porque se cuidan, porque se ayudan y porque están contentos. Yo eso lo veo y creo que lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Y a todo esto, a todo este plan, lo he querido llamar atarse los cordones. Y lo he querido llamar atarse los cordones por dos motivos. El primero es por esa famosa frase de Íñigo. Por cierto, ha salido una noticia que a lo mejor el PSOE ficha a Íñigo sí, lo han dicho en algún medio digital, y yo he contestado en Twitter que a mí me está a punto de fichar el Manchester United como interior izquierdo. Por cierto, alguien me ha respondido, no, tu interior derecho, que el interior izquierdo ya hemos fichado a Monedero, que está por ahí. Una metáfora que explica muy bien lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos hecho magia. Hemos hecho magia. Con toda una maquinaria, con todos los cañones apuntándonos a nosotros y solamente a nosotros, con todo el gran dinero de nuestro país, buscando intoxicar e instalar en la mente de la gente mentiras que han difundido con la ayuda de esa gente que ahora está en la cárcel y que se dedicaban a demandar a los Lunis y a 15M, demandaron a 15M, lo cual es bastante surrealista. Con todo eso en contra, hemos abierto una enorme brecha electoral de 5 millones de votos. Hemos abierto nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos aquí hoy, no a los que estamos encima del escenario. Hemos hecho magia. Y eso ha implicado ir muy rápido, eso ha implicado correr mientras intentábamos construir una organización, correr mientras intentábamos atarnos los cordones, ¿no? Y ahora es el momento de tener más perspectiva, de parar el balón, de mirar lejos
y de atarnos los cordones. Y el segundo motivo por el cual he llamado así a este plan es porque es evidente que atarme los cordones es algo que yo no puedo hacer solo y por lo tanto os necesito a todos y a todas para que me ayudéis. Decía Mercedes Sosa en esa canción, que también es una canción de Podemos, que todo cambia, ¿no? Y creo que esa flexibilidad que tenemos en Podemos, esa capacidad de cambiar nosotros mismos, es algo que nunca tenemos que perder. Y quiero acabar recordando que este acto es parte de esa gira de Sabina y Serrat. Yo tengo que decir que yo soy Serrat, es una línea roja que le comentaba al jefe el otro día, y citando no a Serrat sino a Antonio Machado y un poema con el que Serrat empieza una de sus canciones más famosas, quiero dejaros con esta flexibilidad, con este cambio y con este mirar siempre hacia adelante. El poema dice así: caminante son tus huellas en camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Seguimos navegando juntos. Muchas gracias. Preguntas respecto a la pregunta de Pilar, de cómo convencemos a los ricos. Yo creo que convencer está muy bien, pero nosotros tenemos que ser la fuerza política de la ley y el orden. Yo creo que no hay que confiar solamente en que el código de circulación sea algo que nos tenga que convencer a todos. Está bien que todo el mundo sea lo suficientemente responsable como para no poner el coche a más de 120 kilómetros por hora, que todo el mundo sea lo suficientemente responsable para no cruzar, no atravesar un semáforo cuando está en rojo, pero si alguien atraviesa el semáforo cuando está en rojo, o si alguien conduce a una velocidad que pone en peligro al resto, pues tendrá que existir un ordenamiento jurídico y unas leyes que tengan que intervenir para proteger a todos. Entonces nosotros lo único que decimos a los ricos es que lo normal es que en este país tenga que pagar impuestos todo el mundo y que no puede ser que el fraude fiscal afecte prácticamente en exclusiva a las grandes fortunas. No puede ser que haya una minoría de privilegiados que no paguen los impuestos que les corresponden, mientras que la mediana y la pequeña empresa, los autónomos y los trabajadores son los que tienen que asumir sobre sus espaldas la mayor parte de la carga fiscal. Entonces, yo estoy de acuerdo con convencer a los ricos, pero sobre todo quiero que en mi país existan leyes para que si hay algunos que se quieren pasar de listo, como el señor Rodrigo Rato o el señor Soria, pues esas leyes y esos tribunales independientes les terminen de convencer de lo que nosotros a lo mejor no les convencemos por sí mismos. Respecto al modelo económico al que debemos aspirar, yo creo que está bien fijarse en cosas que han hecho en otros países y que han funcionado y que han tenido éxito, pero sin ningún tipo de dogmatismo. España tiene sus particularidades y tiene sus características, pero por ejemplo, si vemos que en España la media de recaudación está 9 puntos por debajo de la media europea, pues a lo mejor acercarse a Europa tiene sentido. A lo mejor tiene sentido acercarse a los países que tienen un salario mínimo más alto. A lo mejor tiene sentido acercarse a los países o incluso a las comunidades autónomas que en España han podido asegurar una renta mínima garantizada. Nosotros defendemos algo que es enormemente sencillo, y es decir, que la redistribución económica y una política fiscal justa no solamente responde a la justicia social, sino que es más eficiente en términos económicos. Nosotros no decimos solamente que los recortes son injustos, es que los recortes también son mucho más ineficaces.
Y cuando vemos que en países donde los salarios mínimos son más altos, cuando vemos a países donde se ha apostado por la industria en lugar de apostar exclusivamente por la burbuja inmobiliaria y por el ladrillo, cuando vemos países donde se dedica mucho más del PIB a la educación, estamos viendo cosas que son más razonables y que funcionan mejor. Nosotros no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que en última instancia buena parte de los elementos que dice la Constitución se cumplan. Si nos preguntan cuál es nuestro modelo, pues en muchos aspectos el que señala la Constitución española, que se garantice el derecho a la vivienda, que se garantice una sanidad pública, que se garantice que los derechos sociales no son mera retórica en los documentos. El otro día en el Parlamento tuve que intervenir hablando al Banco Azul, que estaba vacío, y lo que le decía al fantasma de Mariano Rajoy, digo fantasma porque estaba ausente, estaba solamente en espíritu o estaba solamente a través del plasma, y le dije: señor Mariano Rajoy, yo no quiero que usted piense como yo quiero que usted simplemente cumpla la ley. Y si la Constitución española dice que el gobierno tiene que rendir cuentas ante el Parlamento, yo lo que le pido al menos es vivir en un país normal en el que el gobierno rinda cuentas al Parlamento. Mi modelo de país es uno en el que el ministro del Interior no entregue medallas o a la Virgen María o haga comisario al señor Maruenda y que no utilice los recursos de todos para defender sus propios intereses. A eso es a lo que aspiramos. ¿Nuestro modelo cuál es? La democracia. ¿Nuestro modelo cuál es? La separación de poderes. ¿Nuestro modelo cuál es? El de las instituciones que funcionan trabajando en favor de la gente y no en favor de una minoría. Por eso, cuando alguna vez escuchéis que nos llaman antisistemas, decirles no. Antisistema Rodrigo Rato, antisistema Mariano Rajoy, antisistema Jorge Fernández Díaz, antisistemas los que no pagan impuestos. La gente normal no son antisistemas, son los que hacen funcionar todo esto. Y a propósito de la pregunta de Juan, el problema de que haya jóvenes en paro o jóvenes que se tienen que marchar de su país, de nuevo, no solamente es un problema de injusticia, es un problema de falta de eficacia. Cuando un país tiene que esforzarse enormemente para costear estudios de sus jóvenes y tener la generación mejor preparada, está haciendo el idiota cuando no construye un modelo productivo que permita que toda esa riqueza que pueden producir esos jóvenes se quede acá y que no tengan que engrosar la cola del paro, ni cobrar sueldos de miseria, ni tener que emigrar a otros países. Y hay algo que el otro día discutimos en el Parlamento y en el que percibí notable hipocresía en las fuerzas políticas. Nosotros hemos dicho que es una vergüenza que no se haya permitido votar a los jóvenes que estaban en el extranjero. Todos nos dan la razón, pero cuando el Partido Popular y el Partido Socialista gobernaron, no hicieron absolutamente nada para que toda esa gente pudiera votar. Y sospecho que a lo mejor es porque entre los jóvenes hay pocas dudas y la fuerza mayoritaria entre los jóvenes de este país y de los que se han tenido que ir fuera, indudablemente y por mucho, es Podemos. A los que no les permiten votar, les decimos que respeten la democracia. Vale, muchas gracias, Josu, por la pregunta. Yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. Por un lado, tenemos que mejorar el enganche entre los círculos y los órganos del partido y los cargos públicos. A mí me gusta decir que en esa metáfora de los caballos que tiran de una carreta, es normal que los caballos seamos la gente que tenemos el honor de poder dedicarnos a tiempo completo a este proyecto. Es lógico y es esperable, pero durante estos años hemos tirado demasiado fuerte, hemos galopado demasiado duro y a veces se ha desenganchado ese carro donde venían los círculos. Creo que ese enganche hay que fortalecerlo mediante mecanismos participativos, que algunos de los cuales ya están en los documentos y otros
y otros de los cuales tenemos que explorar. Creo que eso es fundamental que lo hagamos por dos motivos. El primero es que los círculos son los pies y las raíces de Podemos en la calle y en la tierra. Y sin esas raíces, Pablo y yo y todos los representantes públicos de Podemos corremos el riesgo de que el Parlamento nos absorba, de que el Parlamento nos convenza de que el mundo se acaba y empieza en los leones de la puerta del Congreso de los Diputados. Y eso evidentemente es mentira, y es un fallo que han cometido los viejos partidos y que ya sabemos a dónde les ha llevado. Si no estamos enganchados con los círculos, eso nos puede pasar a los representantes públicos. Y por otro lado, los círculos pueden perder ese contenido político, que para mí es la clave fundamental de su existencia, y se pueden dedicar más a temas internos, que a los frikis de la organización nos parecen muy interesantes, pero a la mayor parte de la gente no. Y eso acaba haciendo que la gente no quiera venir a la asamblea, o que cada vez seamos menos, o que cada vez vayamos al círculo con menos ilusión. Creo que a nivel de hardware, como me gusta decirlo a mí, tenemos que establecer ese enganche mediante mecanismos concretos que os vamos a preguntar, porque creo que sería prepotente por mi parte y además ridículo pretender tener la solución a los problemas que vosotros conocéis mejor que yo. Pero también creo que más allá del hardware es importante el software, y el software es la gente. El software son las dinámicas, el software es cómo nos comportamos, qué hacemos, y por eso he empezado hablando de eso. Creo que tenemos que tomar conciencia de que los círculos representan una oportunidad histórica. Los demás partidos no tienen círculos, tienen simulacros que se pueden parecer un poco a nivel de marketing, pero que no tienen nada que ver, no tienen círculos. Nosotros sí, y eso creo que nos puede permitir llegar a ese sector de la población que está más machacado, que es más vulnerable, que está más jodido, y que es quien más ha sufrido estos años de crisis. Creo que los círculos son fundamentales para eso, y creo que cuando uno se pone a trabajar para solucionar los problemas de sus vecinos, de su pueblo, de su comunidad autónoma, se centra en la gente que está sufriendo a veces al lado de uno mismo. No hace falta mirar muy lejos, uno deja de hablar de burocracia, empieza a hacer política, y así es mucho más atractivo, acogedor y bonito estar en Podemos. Para mí esas son las dos claves, hardware y software, pero sin el software no vamos a ningún lado. Con respecto a los deberes que tienen que hacer los niños, la respuesta que voy a dar serviría para empezar a responder a la pregunta de Jesús también. Digo yo que sobre esto a lo mejor no tiene que decidir directamente ningún político cuántas horas de deberes tienen que hacer los niños, sino que a lo mejor tendría sentido escuchar a la comunidad educativa, escuchar a los pedagogos, escuchar a las maestras y maestros, y hacer exactamente lo contrario que hizo el señor Wert con la LOMCE, hacer una ley educativa contra todos los sectores educativos, contra los maestros, contra las maestras, contra los estudiantes de todos los niveles, contra los padres y madres. Y si algo nos recordaron
los millares, los cientos de miles de camisetas verdes que vimos en todo el Estado, es que la próxima ley de educación que haya que hacer tendrá que ser una ley de educación que no solamente se haga en el Parlamento, sino que se haga contando con la sociedad civil, que es en última instancia quien ha demostrado en los últimos años que está preparada para plantear las propuestas más solventes en materia educativa. Jesús hacía preguntas más concretas y voy a ser muy claro, voy a decir una de esas cosas por las que a veces nos atacan a Podemos. Nosotros decimos que la democracia no solamente depende de votar cada 4 años. Nosotros decimos que la democracia tiene que ver con los derechos civiles, pero no solamente con los derechos civiles. Nosotros decimos que no hay democracia si no se asegura que puede ir a una escuela cualquiera independientemente de dónde haya nacido. Decía Nelson Mandela que un país democrático es aquel en el que el hijo de un minero puede terminar siendo ingeniero de minas. Y esta frase no es mera propaganda en nuestro país. En nuestro país hemos visto cómo se utilizaba la educación para hacer ricos a algunos amigos de gestores políticos. En este país hemos visto cómo se convertía la educación en mercancía. En este país hemos visto cómo no se cumplía el principio de gratuidad para la educación infantil. En este país hemos visto cómo cada vez es más difícil poder estudiar sin ser segregado. En este país estamos viendo cada día que si vives en un barrio popular lo tienes mucho más difícil que si vives en un barrio acomodado. Y la educación debería servir precisamente para democratizar la sociedad, es decir, asegurar que en los lugares donde a priori los niños y las niñas lo tienen más difícil puedan tener los mejores medios, para asegurar que a la universidad pueda ir cualquiera, independientemente de que en su casa hubiese o no hubiese libros. Para eso serviría tener un gobierno decente y de cambio en este país. Y una cosa más al respecto. Lo decía antes de ayer con Pablo en Pamplona y lo vuelvo a decir en Madrid. Yo pienso que para que haya mejores servicios educativos no tiene que haber una administración más centralizada y que a veces las comunidades autónomas pueden ser las más eficaces para asegurar un derecho que es de todos. Muchas gracias, Valentina, por la pregunta. Decir que forma parte del plan que he presentado, atarse los cordones, el dar más recursos, el dotar de más recursos al nivel municipal en general, tanto a los consejos ciudadanos municipales como a los círculos, y que esperamos ir poniéndolo en marcha en las próximas semanas y los próximos meses. Pero también tengo que decir que en Podemos creo, y es mi opinión, pero creo que es una opinión generalizada, que no necesitamos mucho dinero para hacer política. Creo que tener una sede está muy bien y creo que está muy bien tener un sitio donde uno se pueda reunir, pero también creo que tenemos que seguir en esa línea de ser el partido que menos gasta en las campañas electorales, el partido que no debe dinero a los bancos, el partido que no necesita tener las cuentas bancarias llenas para poder ganar las elecciones. Creo que eso es algo importante y que no tenemos que perder. Y yendo más a lo concreto, creo que en algún momento tendremos que hacer una campaña de afiliación. Creo que tenemos cientos de miles de inscritos en estos momentos y aunque buena parte de ellos no podrán contribuir económicamente porque no llegan a fin de mes, hay otros inscritos que sí pueden contribuir económicamente y tendremos que poner en marcha esa campaña. Creo que esa será la manera de que podamos financiar a nuestros círculos y a nuestros consejos municipales. De todas maneras, volver al principio,
con muchos menos recursos que los que tienen ellos, les seguiremos haciendo frente y seguiremos estando en el lugar de poder ganarle las elecciones, con sede o sin sede. Muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, es una cosa que nos decían, pero a vosotros, total, ¿qué más os da? Vosotros dejáis que gobierne Ciudadanos a través del PSOE y pasáis a la oposición, que es una cosa que en política es muy útil. Ahí mi opinión, antes de que todos votaseis y señalarais claramente cuál era el camino que teníamos que seguir, es que si tan cómodo es estar en la oposición, pues que vayan ellos a la oposición y que ya gobernamos nosotros. Porque creo que esa es una de las cosas que no se ha entendido de Podemos. Yo recuerdo cuando Pedro Sánchez dijo una cosa, y no creo que la dijera con mala intención, o sea, creo que le salió del alma, y yo creo que cuando somos sinceros nos entendemos bien, dijo, pero si Pablo no tiene pinta de presidente. Claro, ni vosotros tenéis pinta de presidentes tampoco. Es que eso es lo que no han entendido que ha cambiado en España, que a lo mejor hay gente que no tiene la pinta que tienen los que han mandado siempre, que pueden mandar. Y nosotros no nacimos para ser una fuerza testimonial. Nosotros no nacimos para ser bisagra de nadie. Nosotros no nacimos para ser la representación de los indignados. Nosotros nacimos para intentar hacer las cosas mejor desde el gobierno, a pesar de que eso es muy difícil. Y eso parece que algunos no lo entendieron. Y hay algunos, y con esto voy respondiendo a las siguientes, que parece que lo siguen sin entender. Y hay todo un despliegue para venir a decir que cualquier cosa es preferible antes de que Podemos gobierne. Y creo que hemos demostrado en muchos ayuntamientos del cambio y en todos los parlamentos en los que hemos entrado, no solamente que somos capaces de ganar y que somos capaces de gobernar, sino que además somos capaces de hacerlo mejor que ellos, aunque eso implique que la ley se vaya a aplicar para todos. Es difícil entender cómo, a pesar de que nosotros no tenemos amigos poderosos, es difícil que aparezca un empresario de esos del IBEX 35 diciendo, pues, a mí me gustan los de Podemos. Es difícil que salga alguien con mucho poder en España que diga, a mí me gustan los de Podemos. Entonces es impresionante pensar cómo es posible que, a pesar de todos los ataques de los que hemos sido objeto, a pesar de que nos han llamado totalitarios, a pesar de que han dicho que éramos como ellos unos corruptos, que nos han financiado regímenes extranjeros, que hemos sido capaces de cometer los más terribles crímenes, a pesar de todas las denuncias y de todas las querellas que el Tribunal Supremo ha dicho que había que archivar, ¿cómo es posible que, a pesar de todo eso, tuviéramos más del 20% de los votos? Pues por la gente normal, porque eso es lo que no han entendido todavía. Y cuando se trata de ponerse de acuerdo con otros, yo creo que tenemos que intentar estar a la altura y ser generosos. No hay nada asegurado y las cosas pueden salir mal. Cualquier negociación, cualquier proceso de diálogo puede salir mal. Pero mi opinión es que hay que intentarlo, que estamos en un momento histórico en el que nuestro papel pasa ahora por ser capaces de liderar juntando todas las piezas necesarias para que haya un gobierno del cambio. Nosotros hemos sido capaces de cosas increíbles gracias a la gente. Dijimos que lo fundamental no era establecer una geografía que lo explicara todo en términos de izquierda y de derecha, que no sobraba nadie en el cambio político. Dijimos que era fundamental plantearse desde el principio la posibilidad de ganar, y aunque tuvimos 1,3 millones de votos después de las europeas, no salimos descorchando botellas de champán y dijimos que con eso no bastaba, que había que intentar ganar las elecciones. Y demostramos que se puede ser laico en política y demostramos que se puede utilizar otro lenguaje que se aproxima mucho más a la realidad. Pero creo que en un momento como este
La posición en la que nos ha colocado la historia nos obliga también a tender la mano y a ser generosos. Y eso implica que caminar con alguien no implica necesariamente ser como ese otro. Podemos ser distintos, puede haber culturas políticas distintas, puede haber estilos distintos, puede haber opiniones diferentes, pero cuando estamos viviendo una coyuntura tan importante en el país, cuando cada vez hay más gente que tiene claro que las cosas tienen que cambiar de verdad, cuando es evidente que ese pacto entre Rivera y Sánchez no implicaba ningún cambio político, sino más de lo mismo y la continuidad, ahora tenemos que ser capaces de revolucionar la campaña para revolucionar la historia de nuestro país y tender la mano y ser generosos, porque el liderazgo es eso. El liderazgo no es envolverte en tu propia bandera, el liderazgo no es convertir la transversalidad, como decía Teresa el otro día, en una identidad que excluya, porque si excluye no es transversal. Nosotros tenemos que reivindicarnos como lo que somos, un espacio abierto hacia todo el mundo, pero también capaz de pactar, capaz de entenderse con otros y capaz de sumar todas esas piezas que pueden revolucionar el momento político y que pueden implicar lo más importante, que no es que Podemos gane las elecciones aunque salimos a ganarlas, sino que en España haya un gobierno de cambio de verdad que sirva para mejorar la vida de nuestro país. Cambio de tercio. Para Pablo Echenique. Tema: amor imposible. No vamos a decir el nombre. Querido Pablo, hay una chica del Partido Popular que me gusta desde hace mucho, pero no sé cómo declararme. Soy muy tímido y tengo miedo de que el secretario general de mi círculo me lleve a garantías si me declaro. ¿Cómo lo hago? Pues la verdad es que esto es difícil. Creo que había una canción que siempre cita Pablo, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo es? ¿Qué le voy a hacer? Si mi novia es de derechas. Si mi novia es de derechas. Yo creo que el amor va más allá de cualquier cosa y efectivamente creo que en su propio estilo, porque al final como uno se declara depende del estilo propio que tenga, ¿no? Pero creo que sí que tenía que intentarlo y no tenerle miedo a garantías. Creo que garantías no va a interferir en ese amor y si lo hace, desde la Secretaría de Organización le daremos un toque excepcionalmente, porque es un órgano independiente, pero creo que en este caso habría que hacer una injerencia desde el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial de Podemos si impidiesen el amor. De todas formas, y una vez ya hayan llegado, yo espero que este chico convenza a su novia de que vote Podemos. Yo sé que no es fácil, pero también creo que es posible. Hay muchísima gente trabajadora que vota Partido Popular y en que les vota por motivos que yo humildemente creo que no son correctos. Y creo que a esa gente hay que hablarle y hay que dialogar y hay que seducirla y creo que tenemos incluso esa capacidad. Una cosa que comentaba el otro día Pablo y que yo creo que es fundamental es que tenemos que desmontar ese mito de que la derecha, de que el Partido Popular gestiona bien las instituciones. Muchas veces se nos ha intentado vender que bueno, que sí, que a lo mejor los hospitales van peor cuando hay un gobierno del Partido Popular, que a lo mejor se tira por una línea un poco más vieja en lo cultural y en lo tradicional, pero que saben llevar muy bien el Ministerio de Hacienda, saben gestionar
muy bien el Ministerio de Economía, son capaces de conseguir que suba el PIB o sanear las cuentas públicas, y creo que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que eso es mentira. Nos hemos dado cuenta además sobre nuestra propia piel y sobre nuestras propias familias. Es un mito que el Partido Popular gestione bien, haga que la economía vaya mejor, y eso hay que decírselo a todo el mundo y también a esos novios y novias que estoy seguro que alguno de vosotros y vosotras tenéis, que votan al Partido Popular. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Qué creíais? ¿Que no iba a tener respuesta para esta pregunta anterior? Pues sí. Seguimos con alguna más para Pablo Echenique. Sobre círculos. Esta es de Guillermo Pérez y Reyes Gareta. ¿Cuándo se va a producir la validación a los círculos territoriales, municipales y sectoriales y la implantación de la delegación de Podemos en los municipios con círculo? Y hay una más sobre esa materia. ¿Cuándo tendrán entidad jurídica los círculos? Esta la hace Mavi y va dirigida también a Pablo Echenique. Vale, muchas gracias por la pregunta. En el fondo son todas muy relacionadas. Decir que antes de venir a este evento nos reunimos con todos los secretarios de organización autonómicos. Aprovechamos el viaje a Madrid para tener una reunión de trabajo y estuvimos hablando precisamente de este tema. Yo creo que es algo que va a empezar a pasar pronto, tanto la validación como todo lo demás, que depende en última instancia de la validación, ya que tanto la delegación como la entidad jurídica depende de que el círculo esté validado. Creo que va a pasar pronto porque vamos a descentralizar el proceso. Vamos a hacer que el proceso no tenga lugar a nivel estatal, sino que tenga lugar en cada comunidad autónoma. Eso supone más manos, más gente trabajando. A los secretarios de organización autonómicos pues se les viene un pequeño marrón encima, pero bueno, vivir es compartir, y yo estoy encantado de transferirles una parte del marrón. Así que os digo que va a pasar pronto, confío en que va a pasar pronto, no porque tenga la bola de cristal, sino porque mucha gente en cada autonomía se va a sumar a esta tarea, y estoy seguro que eso va a desatascar el proceso. Gracias. Vamos con un bloque de preguntas que están vinculadas especialmente al género y algunas también con el modelo productivo. La primera la pueden contestar cualquiera de vosotros dos, está dirigida genéricamente a los Pablos. La firma Alicia. ¿Por qué no hablan más a menudo sobre la economía de cuidados cuando se habla del cambio de modelo productivo? Las mujeres somos el 50% y nos interesa mucho. La segunda la firma Sara Cordón Gómez e Inma Penitas. La pregunta dirigida a Pablo Iglesias. ¿Vamos a volver a aplazar la causa feminista también en esta transición? ¿La revolución será feminista o no será? Pues muchísimas gracias por las preguntas a Sara y Alicia. Decir la revolución será feminista o no será es una cosa que podemos decir todos los hombres y que queda muy bien. Lo que pasa es que es mucho más difícil llevarlo a término. Hay algo que nos ocurre en las organizaciones políticas y sobre lo que Pablo ha reflexionado mucho mejor que yo, y que tiene que ver con la masculinización de la política. Eso no se compensa simplemente con que haya compañeras que también son portavoces, o con que
se asegure, o como ocurre en el caso de Podemos, la paridad en todos los órganos colegiados y la paridad en las listas, o introduciendo elementos de discriminación positiva. Eso también hay que enfrentarlo introduciendo lo que Pablo llama una cierta feminización en la manera de trabajar políticamente, una cierta feminización en las formas. Y eso es algo mucho más difícil que proclamar o que sumar una bandera o una reivindicación más. Eso implica que nos lo tenemos que meter dentro y que se nos tiene que notar en nuestra manera de actuar y comportarnos políticamente cada día. Y eso no es una cosa sencilla, que se soluciona votando una resolución o incluyéndolo en un documento. Creo humildemente que en Podemos se han hecho algunos avances, pero que esos avances tendrían que llegar muchísimo más lejos y que todavía nos queda muchísimo camino por andar para que podamos hablar de una feminización real, no solamente de nuestra organización, sino de las instituciones en las que participamos también. Y en ese sentido creo que tenemos que apoyar el trabajo de las compañeras, que no solamente nos enseñan a incorporar reivindicaciones, sino que nos enseñan también a ser y a comportarnos de otra forma. El trabajo de cuidados, que preguntaba Alicia, se caracteriza fundamentalmente por una palabra, la invisibilidad. Es el trabajo que no se ve. Durante muchas décadas, durante siglos, el trabajo no remunerado de las mujeres en una posición de subalternidad era absolutamente determinante para que se produjera la reproducción social y, sin embargo, no gozaba de ningún tipo de reconocimiento, ni reconocimiento ético, ni, por supuesto, reconocimiento político. Y creo que los cuidados tienen que estar en el centro de cualquier programa político y que tiene que estar en el centro de las prioridades de un gobierno de cambio, porque efectivamente el cambio será feminista o no será. Y además voy a empezar por la última, porque creo que viene al hilo de la anterior. Creo que la manera fundamental de incluir a las personas con discapacidad en la sociedad, no ya en el mundo laboral, sino en la sociedad en general, tiene que ver con la asistencia personal, que es una de las partes de la ley de dependencia, una de las partes menos desarrolladas. Yo he estudiado mucho el tema de la discapacidad por razones obvias y siempre he pensado que esa es la clave. Es verdad que la accesibilidad urbana es importante, es verdad que es importante que haya rampas en las aceras, es verdad que es importante que haya taxis adaptados como el que me ha traído hasta aquí, es verdad que es importante que los autobuses tengan rampa, pero antes de salir a la calle, mucha gente con discapacidad tiene que levantarse de la cama, tiene que ducharse y tiene que vestirse. Y la calle va después. Y también resulta que la accesibilidad, que es fundamental, tiene dos particularidades. Una, que es más barata que la asistencia personal, y segundo, que es inaugurable, es decir, es susceptible de ponerle una cinta alrededor y que venga un político de los viejos, de los de antes, a cortar la cinta y a hacerse la foto. Cuando uno sufraga la asistencia personal de una persona con discapacidad, no tiene sentido ponerle una cinta alrededor al asistente personal e inaugurarlo. Por eso a lo mejor no tenemos una ley de dependencia digna. Y como no tenemos una ley de dependencia digna, lo que pasa es que nuestras familias, que son mucho más decentes que la clase política que nos ha gobernado hasta ahora, se hacen cargo de esas tareas, de eso que va antes de salir a la calle y de eso que va antes de encontrar un trabajo para una persona con discapacidad. Y cuando digo las familias, me refiero a las mujeres, porque 8 de cada 10
cuidadoras familiares son mujeres. Y por eso, antes de pasar a la siguiente pregunta, pido un aplauso para ellas, para esas mujeres que cuidan a nuestros mayores, que ayudan a las personas con discapacidad de nuestras familias. Un aplauso para ellas. Y respecto del medio rural, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad que plantean las preguntas. Yo vivo en Aragón. Aragón es una comunidad con una demografía muy especial. Tenemos una ciudad muy grande, que es la capital, que es Zaragoza, donde viven casi 700.000 personas. Es la quinta ciudad de España y a la vez tenemos un territorio muy despoblado en las provincias de Huesca y Teruel y también en buena parte de la provincia de Zaragoza. Y es verdad que el mayor arraigo de votos de Podemos está en la gran ciudad. Y es verdad que los pequeños pueblos y el medio rural son una asignatura pendiente. Yo creo que es fundamental que las papeletas lleguen. En los pueblos pequeños ocurre una cosa que no ocurre en la gran ciudad, y es que todo el mundo se conoce y la gente, si no va con la papeleta de casa, no se atreve a votar a un partido nuevo muchas veces. Y por eso es fundamental. El otro día en una radio me entrevistaban. Ya sabéis que las otras fuerzas políticas tienen miedo a las campañas que hace Podemos, y están empezando a decir que a lo mejor esta nueva campaña, que es posible que se abra pronto, sea más corta, básicamente porque no quieren debatir. Mariano Rajoy no quiere debatir con Pablo, Pedro Sánchez no quiere debatir con Pablo, y por eso quieren que las campañas duren lo menos posible. Y yo les contesto diciendo que a lo mejor es más fácil que cuesten menos al erario público las campañas si todos ahorramos como ahorra Podemos. Y hay una manera de ahorrar que en otros países tiene lugar y que en España no, y es que se haga un mailing, un buzoneo conjunto. En España hay una discriminación hacia los partidos con menos recursos. Y es que cada fuerza política se tiene que pagar su propio buzoneo, con lo que eso supone de gasto en papel, de gasto de recursos públicos, porque al final lo paga la subvención electoral. Pues yo desde aquí propongo al Ministerio del Interior, que creo que es quien organiza las elecciones generales, que haga un mail en conjunto, que vayan todas las papeletas de todos los partidos en el mismo sobre, y así llegarían a todo el mundo en nuestro país, incluido al medio rural. Eso ahorraría mucho dinero en la campaña electoral y no haría falta tenerle miedo a los debates. Y para todo lo demás, deciros que desde la Secretaría de Organización tengo pensado colaborar muy activamente con el área de medio rural del Consejo Ciudadano Estatal, en que precisamente Ariel, uno de los que hace la pregunta, es el que más sabe de este tema, y para contestarla le preguntaré a él. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Nosotros planteamos ya en la anterior campaña electoral que nos parecía una vergüenza que disminuyera la capacidad adquisitiva de los pensionistas, que nos parecía una vergüenza que la edad de jubilación tenga que aumentar. Nosotros hicimos una propuesta con la idea de que poco a poco pudiera alcanzar a toda la sociedad, y es la propuesta de una renta mínima garantizada. Esa renta mínima garantizada establecía el mínimo que necesita una persona para vivir en condiciones de dignidad. Y yo creo que con 400 euros eso es muy difícil, y que tenemos que trabajar
en la dirección de que las personas que han estado esforzándose toda su vida, tanto para tener una pensión como esforzándose durante toda su vida, a pesar de que no tuvieran derecho a esa pensión, tengan el mínimo vital necesario para poder mantener su dignidad. Y en eso no vamos a tener ninguna duda. Tiene toda la razón. Y yo creo que en España vivimos una anomalía histórica. Cuando nosotros hablamos de memoria, no hablamos de un ajuste de cuentas con el pasado, ni de una suerte de revancha como piensan algunos. Nosotros entendemos que un futuro mejor solamente se puede construir entendiendo que la memoria democrática es el principal instrumento para que las nuevas generaciones entiendan que determinadas cosas no se puedan repetir. A mí me parece una vergüenza que se hagan más homenajes a los republicanos españoles fuera de España que dentro de España. Y me pareció absurdo que el actual jefe del Estado tuviera que irse a París para homenajear a los antifascistas españoles que contribuyeron a la liberación en la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien que lo haga, pero no estaría mal que todos los miembros de la clase política asumieran que homenajear a los republicanos es homenajear a la democracia y que eso tiene que ver con construir un futuro mejor. Dentro de 10 años, no sé, yo dentro de 10 años me encantaría verme siendo un militante de base de un círculo después de haber sido presidente del gobierno, con una vida más tranquila, presentando La Tuerca con Juan Carlos Monedero y volviendo a dar clase. Y me gustaría que dentro de 10 años Podemos no se hubiera convertido en un partido político que hablase sobre sí mismo. Porque eso ocurre con algunos partidos tradicionales que convierten su historia en un fetiche. Me gustaría que dentro de 10 años Podemos siguiera siendo un instrumento, que siguiera siendo una llave para abrir puertas, que siguiera siendo un elemento que permitiera encontrarse a gentes muy diferentes y que permitiera seguir entendiendo la política como un conjunto de mecanismos para cambiar la vida de la gente. Porque nosotros no propusimos la creación de Podemos para construir un fetiche que nos acompañara en los siguientes años, sino para cambiar la política de este país. Y si dentro de 10 años, en vez de Podemos, nos hemos tenido que inventar otra cosa porque la gente ha decidido crear otra cosa, eso querrá decir que el ADN de Podemos de verdad está en ese espacio en el que sigamos caminando juntos. Porque nosotros no nacimos para ser un partido político más, nosotros no nacimos para repetir las mismas cosas, nosotros nacimos convencidos de que la ilusión podía convertirse en carne y en cuerpo político, que la ilusión podría convertirse en el motor del cambio. Y a mí me parece que a veces, para bien o para mal, las organizaciones políticas envejecen con dificultades. Y a mí lo que me gustaría es que esa juventud se ve en las caras con arrugas y en los pelos con canas, mucho más a veces que los de la gente joven, siguiera siendo la seña de identidad de algo mucho más importante que el círculo, de algo mucho más importante que el color morado, de algo mucho más importante que todas las banderas. Y es que fuimos capaces de devolver la ilusión y la dignidad a este país. Y en los próximos 10 años nuestro trabajo tiene que estar por delante de todas las banderas y de todas las identidades para seguir siendo un instrumento en manos de la gente para cambiar las cosas y para mejorar la vida de la gente. Nos vamos a ver mucho, vamos a estar mucho más cerca. Creo que Pablo Echenique representa una voluntad que se concreta en el hecho de saber que los círculos van a tener que tener un papel fundamental, que necesitamos a los círculos en las próximas semanas, que necesitamos a todos los voluntarios y voluntarias, que si hay campaña electoral, el jugador que a nosotros nos hace ganar es el jugador número 12 y que nos vamos a dejar la piel con vosotros y vosotras. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los voluntarios y voluntarias que han hecho todo esto posible, muchas gracias a los compañeros
que hacen la interpretación de signos. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Hasta pronto. Purple rain, that's alright. Come on, y'all. Purple